De Frente. Qué gusto saludarles nuevamente en este programa de análisis y debate de frente. Soy Magda Bastida, les doy la bienvenida y déjenme saludar también con mucho gusto a Juan María Naveja. Él se encuentra transmitiendo desde la Ciudad de México en las instalaciones de Mega Noticias TVC. ¿Cómo estás, Juan María? Muy bien, siempre es un gusto trabajar contigo en el programa, así que tendremos oportunidad de entrarle de lleno y de frente. De debatir muchísimos temas que hoy forman parte de la palestra nacional. Juan María, y déjame empezar. Vamos a platicar de dos columnas publicadas en estos días, además de la reforma para combatir pues este asunto de elevación fiscal y la emisión de facturas falsas, que por supuesto ha generado muchísima controversia. Además vamos a platicar acerca de las reacciones en cadena que se han generado, qué dicen los empresarios al respecto y qué opina el propio presidente. Finalizaremos ya con la revocación de mandato. ¿Qué va a pasar y qué nos espera? Si me lo permites, Juan María, pues tenemos solamente 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de estos temas y nos vamos con la primera columna de hoy. Hablamos de la caída de Romero Deschamps, escrita por Salvador García Soto y publicada en el Universal, en donde prácticamente hace referencia a una reunión que mantuvo la secretaria Olga Sánchez Cordero, pues con el líder sindical, en donde prácticamente le llevó un mensaje del presidente. Le pidió su renuncia anticipada, pues esto a fin de poder renovar esa dirigencia sindical. ¿Es como tal un pacto de impunidad o así se puede leer entre líneas, Juan María? De entrada hay que decir que estamos ante un caso muy al estilo de los gobiernos priistas, con Salinas Laquina, con Zedillo, Raúl Salinas de Gortari y con Peña Nieto, lo que se observó con Elba Ester Gordillo, es decir, la manera de buscar legitimarse. Ahora hay que reconocer que el presidente ha empezado a perder terreno. Se habla de que las simpatías en un año están por debajo de los 10 puntos. Por lo tanto, esto habrá que considerarlo. En segundo lugar, lo que ocurrió hoy en la mañanera, Magda, donde el presidente desmiente que se hayan congelado los bienes de Romero Deschamps, como lo había señalado Grupo Reforma. Entonces habrá que preguntarle a la Fiscalía General si se procederá de tal manera que Romero Deschamps, quien tiene una riqueza inexplicable, irá a dar a la cárcel o habrá otro tipo de trato, Magda. Se puede leer como si fuera el primer golpe importante de la 4T al charrismo sindical. Sin embargo, déjame plantearte una pregunta, Juan María, porque parecería que esto ya abre las puertas a la democratización de la dirigencia sindical, ¿no? De la dirigencia de los sindicatos, porque al final del día, pues esto forma parte de la reforma laboral que ya fue aprobada en este sexenio. Yo más bien creo que se trata de la oportunidad de que Morena cuelgue a su primer líder sindical. No le veo ninguna democratización, casi te puedo asegurar que los trabajadores petroleros van a seguir por la misma ruta que han seguido Laquina, Salvador Barragán Camacho, Romero Deschamps. Tristemente, yo por lo menos no veo que venga un cambio real dentro de la democracia sindical. Fíjate que llama mucho la atención, hay una parte muy específica que menciona Salvador García Soto, dice que no se salvó de que ayer el presidente confirmara que sí hay investigaciones en contra, en este caso de Romero Deschamps, y dice que está en su derecho, como lo hizo también el ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, cuando presentó su renuncia. O sea, parecería que ya está siendo una forma de actuar del presidente, anticiparlo, y es eso lo que nos lleva a dudar si verdaderamente va a haber justicia o qué sigue después. ¿Quién sabe? Pareciera que nada más a los enemigos sí se le está tratando con rigor, como el caso de Rosario Robles, porque estamos viendo qué es lo que pasa con Bartlett, por ejemplo. Siguen los casos alargándose sin llegar a ninguna situación final. Pero bueno, a ver, en este caso Carlos Romero Deschamps es muy hábil, ¿no? Y parece que él también sabe hacer una buena negociación a cambio de una sumisión. Eso lo mantuvo 26 años en donde estaba, ¿no? Y además no perdamos de vista que apenas el año pasado había logrado su reelección. De hecho, él terminaba su periodo hasta el 2024. Romero Deschamps fue diputado, fue senador. Estamos hablando de alguien que ha sobrevivido, como tú dices, 26 años. Pues parece que con esto accede al perdón y olvido de la 4T que ya anticipaba Andrés Manuel López Obrador desde su campaña. Nos vamos con la siguiente columna de hoy. Fuchi, guácala. Este título que le pone Sergio Sarmiento y que es publicada la columna en Reforma, en donde habla de una situación muy delicada, Juan María, la situación de los 13 policías estatales que fueron asesinados y 9 heridos en una emboscada en Aguililla, Michoacán,
este 14 de octubre. Con esto, ¿cómo se puede decir que la violencia ha ido a la baja? No, no se puede decir porque estamos hablando de más de 27,000 asesinatos dolosos en lo que va del año. Es una cifra récord la que está registrándose con este gobierno. Ya superó a Calderón con mucho y desde luego también a Peña Nieto. Y esto del fuchihuacala que el presidente manifestó hace algunas semanas, bueno, pues estamos hablando, Magda, de más de 5 masacres con más de 10 muertos en enfrentamientos que se han producido en lo que va de esta administración. Creo que no va bien parado el tour que está realizando por medios de comunicación el secretario de Seguridad. A mí me da la impresión de que parece despedida y campaña rumbo a Sonora porque no le está dando resultado, porque no vemos estrategia, no le demos tantas vueltas ni le estemos colgando más adjetivos a una situación triste que está viviendo el país, Magda. ¿Sabes qué es lo más preocupante, Juan María? Que si bien es cierto, la percepción de la violencia bajó de acuerdo a esta encuesta del ENVIPE que fue publicada durante la semana, estamos hablando de 79.4% a 78.9%, y sin embargo lo más preocupante es que pese a que baje la percepción de la violencia, los números van a la alza, y verdaderamente tampoco podemos confiar en sus números o de dónde se sacan las cifras cuando finalmente se hablaba de este número de muertos, ¿no?, de homicidios que se han llevado a cabo en Michoacán, y al final del día no se estaban contabilizando los de este caso. Los datos del INEGI que presentó el día de hoy muy temprano no le favorecen. En las zonas urbanas hay pánico. Los mexicanos tenemos miedo. Realmente tenemos que reconocer, Magda, que no estamos tranquilos y que tenemos pánico frente a lo que está pasando con el crimen organizado, pero también con la delincuencia común, Magda. No solamente vayamos a la parte donde se están matando entre criminales y cárteles, sino también lo que estamos sufriendo aquellos que no podemos vivir tan tranquilos. Hoy la columna de Héctor de Mauleón habla de lo que se padece cuando vas en algunos servicios de transporte como el taxi. Fíjate, Juan María, que en este sentido mencionaba el presidente que literalmente lo entrecomillo, decía vamos a continuar con nuestra estrategia y la pregunta ¿es cuál? Porque ni diciéndoles fuchihuacala y tampoco acusándolos con su mamá parece que esto está funcionando y tampoco con el despliegue de la Guardia Nacional. Es que en primer lugar la Guardia Nacional ni siquiera ha terminado de conformarse. Ve cómo los operativos que se han desarrollado siguen hablando de elementos del Ejército, de elementos de la Policía Federal, que supuestamente ya había desaparecido. Y luego vayamos también a las realidades que se están presentando, cuando nos están dando un informe que cuando las autoridades recurren a la estadística es que la realidad los está traicionando, Magda. Cierto es que se requieren sanciones incluso más severas y un asunto de prevención. Y cuando me refiero a sanciones más severas, pues es que en la cárcel debería de estar la gente correcta. Y eso me enlaza al siguiente tema, Juan María. Hay que hablar del terrorismo fiscal, estas reformas que ya prácticamente fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. ¿Y cuáles son las verdaderas intenciones detrás de ello? ¿Ir directamente por los empresarios o criminalizarlos? Es desafortunado lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, criminalizar lo que es una falta administrativa. Mira, te lo voy a poner de esta manera, Magda, porque anoche en el noticiario que conduce Paco Ramírez, el diputado encargado de la Comisión de Facturas, hablaba de que solamente para aquellas personas que emiten facturas por 9 millones y que significan 27 millones. Mira, te voy a poner un ejemplo, un bodeguero de un mercado de abastos de Guadalajara, de Monterrey o de Ciudad de México. Acumulan créditos de tal forma a lo largo del año que requieren facturas por 9 millones o mucho más. Lo que me queda claro es que los diputados no tienen ni la más remota idea de lo que significan los negocios en México y de lo que todo esto representa. Y es una demostración de la falta de confianza en el inversionista. Creo que es triste lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Pero a ver, sí, Magda. Juan María, tampoco escucharon a los expertos. Se presentaron ahí académicos, se presentó también el propio sector empresarial a explicarles y a decirles, a ver, no estamos en contra de que combatas la evasión fiscal, estamos en contra de que estés equiparando un delito así con la delincuencia organizada. Magda, ni siquiera aceptaron una palabra. Los empresarios les pedían que agregaran la palabra dolo, ni siquiera en eso les hicieron caso. La verdad es que en este momento en que estamos hablando de que el crecimiento iría
del orden del 0.3% y de que no tenemos más de que un país en un estancamiento económico, que no le pidan a los empresarios que arriesguen lo que por tanto tiempo les ha significado. Con esto, más las amenazas que significan la ley de extinción de dominio, la verdad es que otra vez están asustando a la población, particularmente al inversionista, que en este momento es indispensable para la economía nacional, Magda. Para el crecimiento, porque si ya de por sí la perspectiva económica no pinta nada bien para finales de este 2019, que es del 0.3%, imagínate cómo nos va a ir para el 2020, ¿no? Es un viacrucis en realidad todo lo que se vive en el sector empresarial, y si no se les dan las garantías en este sentido, pues ¿cómo van a tener la confianza para seguir invirtiendo en el país? No, y además ve cómo terminó, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial, que venía teniendo acercamientos con el presidente de la República. Incluso hoy en uno de los artículos que estamos presentando se advertía que uno de los líderes empresariales fuertes de Monterrey hizo un viaje especial aquí a la Ciudad de México para entrevistarse con Romo y para entrevistarse con Julio Scherer, para tratar en una acción de última hora, y sin embargo no lograron absolutamente nada. La Cámara terminó arrollando. Fíjate que ya lo decía Pedro Pablo Treviño, ¿no? En lugar de que la nueva ley dé confianza al contribuyente, la reforma lo amenaza y cataloga como un enemigo del Estado. Eso me lleva a un siguiente tema, Juan María, y es la reacción en cadena que se ha generado en los empresarios. Pues para empezar ya lo veíamos, ¿no? Con Coparmex, y después con el presidente, que ya se ensañó directamente contra pues los patrones del país, ¿no? Ya parece que los traen de bajada, porque dicen que finalmente si ellos están fijando una postura de crítica ante estas reformas, pues es porque muy probablemente están protegiendo a los factureros. Es que normalmente el presidente tiene ese tipo de prejuicios y de esta manera está golpeando al empresariado nacional. Coparmex es un organismo conservador, eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, sus tendencias han sido sumamente claras, pero me parece que en este caso Gustavo de Hoyos, su líder, ha sido consistente con sus señalamientos con respecto al aeropuerto, al Tren Maya, a la refinería. Ha sido una organización que además está advirtiendo que está formando un grupo de líderes pensando en la elección de 2021. Pero lamentablemente lo que el presidente no midió al hacer este tipo de críticas, y sobre todo con esta nueva ley, es que está perdiendo el apoyo de organizaciones patronales que sí estaban tratando de colaborar con este gobierno, Magda. Pues es que son las generadoras del empleo, Juan María. A ver, lo cierto es el daño por la facturación falsa. Estamos hablando que de 2014 a 2019 hubo más de 8 millones de facturas falsas y lo facturado fue 1.600.000 pesos, lo que verdaderamente representa un daño fuerte, más o menos del 1.4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, eso no te da derecho, porque Coparmex tampoco está en contra de que se combata esa evasión fiscal. Ya lo decía hace un momento, el verdadero meollo del asunto es la forma en la que se está criminalizando al empresario y la forma en la que pues se busca que sea tomado en cuenta como si fuera parte del crimen organizado. Pero es que nadie estamos en contra de que se combata el lavado de dinero o la evasión fiscal, por el contrario. Pero ¿cómo es posible que el sistema de administración tributaria, que tiene desarrollado un buen sistema, que desde hace muchos años viene trabajando de una manera correcta y que podría tener los suficientes elementos, las herramientas tecnológicas adecuadas para poder revisar y saber quién está evadiendo, quién está recurriendo a las facturas falsas? Fíjate Bien. Qué triste que el presidente de la República de antemano ya criminalizó a algunos empresarios con su declaración de esta mañana. A todos. Así es. Pero vamos a pasar a un siguiente punto, Juan María. Vamos a dejar este asunto de las facturas de lado y hablemos ahora de la revocación de mandato. ¿Ya no hay vuelta atrás? Se aprobó, aunque con algunas modificaciones, y pues tal parece que ya está el camino más que planchado para una reelección. ¿O qué lectura se le puede dar? Pues yo aquí empezaría por la oposición, Magda. Recordemos que en el primer intento, cuando trataron de equiparar o de poner en la misma fecha la revocación de mandato con la elección del 21, la oposición logró que en el Senado el tema se fuera hacia adelante, y bueno, pues ahora estamos viendo que hubo incluso senadores que apoyaron la iniciativa. Para mí, la revocación de mandato no es más de que pura vanidad de López Obrador
¿Por qué? Porque no está midiendo las consecuencias que significaría un cambio en la presidencia de la República. ¿Bajo qué condiciones se daría un relevo? Pero es que él está seguro de que no lo van a cambiar. Pero es que eso no lo podemos saber. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué veo más preocupante aún? Tú me dices, bueno, no podemos saber si lo van a cambiar o no lo van a cambiar. Yo creo que en este momento nos sigue con una legitimidad muy alta y una aprobación de la misma magnitud. Lo que verdaderamente puede preocupar es qué va a pasar en el caso de los estados. Y te pongo como ejemplo el caso del Estado de México. De pronto entra la revocación de mandato, lo someten al escrutinio de la sociedad y la sociedad dice, se va. Cumple la mitad de su sexenio, se va. ¿Quién crees que por ende quedaría entonces en el poder? Pero es que además de eso, bueno, ¿quién va a quedar en el poder? Es quien les acomode, porque también hemos visto que saben ir colocando las piezas conforme les convenga. Aquí la realidad, Magda, es que... Pero es que en el caso del Estado de México fue una elección muy reñida en la que te recuerdo que Delfina prácticamente había ganado si no hubieran sido por las alianzas priistas. Así es, no, de hecho, podríamos anticipar que Delfina pudo ser la gobernadora de no ser por este tipo de acuerdos que se dieron y que finalmente pues tampoco queda muy claro por qué Morena entregó el poder de manera tan dócil. De ahí empieza el pacto de impunidad que tanto se ha mencionado entre el expresidente y el presidente en funciones. Pero lo más relevante, Magda, es la Constitución, que es lo que establece. Y este presidente fue electo por 6 años. No hubo ninguna atenuante que estableciera la posibilidad de que se estableciera una revocación de mandato. O sea, tú lo que me estás diciendo es que con la revocación de mandato como tal se empaña el origen real pues de las elecciones y el hecho de que hayas elegido como tal un gobernante por 6 años. Ahora bien, ¿es lo que esperaba Morena? Porque hay que recordar que esta ley se aprobó con modificaciones a la iniciativa original. Morena no esperaba muchas cosas, vámonos a Baja California. Ellos no esperaban ganar Baja California, por eso no les importaba que fuera gubernatura de 2 años. Ahora que vieron que sí podían ganar, es cuando hablaron de ampliar. Es lo que está pasando con un movimiento que ahora es partido político y que pues se sorprendió porque tampoco esperaba el presidente de la República tener una mayoría en las 2 cámaras, Magda. Ellos dicen que con esto se va a respetar el espíritu ciudadano, que lo que están buscando realmente, incluso con estas modificaciones que se hicieron a la iniciativa original, pues es que la ciudadanía haga su ejercicio real y pueda volver a ratificar realmente a sus gobernantes. Y con esto, la gran pregunta es si vamos a estar a la altura de estas democracias. Lo dudo mucho. Muchísimas gracias, Juan María. Al contrario, un placer, Magda. Como siempre ha sido un gusto y sobre todo gracias a usted por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Nos vemos en la próxima.